Bueno, vamos a retomar donde dejamos, donde, bueno, habíamos encontrado la, la forma para las ecuaciones de Einstein linealizadas, habíamos encontrado un gauge en el caso en donde no haya masas, el análogo del gauge de radiación de electromagnetismo. Por ahí, yo sé que esto no es fácil de entender, pero como punto aclaratorio adicional, que esto vale tanto para lo que vimos de electromagnetismo como para lo que vimos de gravedad linealizada, eh, digamos, una ecuación que satisfaga un campo, ¿no? Por ejemplo, este tipo, D'Alembertiano igual a cero, cosa por el estilo, ¿no? Es independiente de la condición de gauge que yo quiero que valga para toda la variedad. O sea, si yo tengo una condición de gauge que vale en una hipersuperficie t igual a t0, ¿no? Esa condición no está metida en las ecuaciones de movimiento, con lo cual, si vale para un instante, yo no tengo ninguna garantía de que valga para otro instante, porque esa condición no tiene nada que ver con la ecuación de movimiento del campo. Entonces, el rato que empleamos en la clase anterior para demostrar que la condición de gauge se preserva en otras superficies t igual a constante, es un trabajo que había que hacer, porque si yo no tengo garantizado que esto valga para todo el espacio-tiempo. Y de hecho, lo que vimos es que va a valer para las regiones en las cuales el cono de luz pasado no tenga fuentes, ¿no? En cambio, las regiones donde el cono de luz pasado tiene alguna región donde hay materia, entonces no lo podemos demostrar, no vale, ¿no? Y después lo que hice, como siempre hago después de cada clase, aprovechar para corregir, mejorar, clarificar alguna que otra transparencia. Esta transparencia que estaba confusa, la pasé en limpio acá, ¿ven? Acá se queda más claro por qué de las 10 componentes que tiene el tensor gamma B independientes se reducen a 2. Acá queda más clarito lo que vimos en la última clase, que por ahí quedó un poquito confuso por la notación. Pero bueno, acá está un poquito más clarito. O sea, yo tengo 10 componentes porque es un tensor simétrico. El gauge de Lorentz me impone 4 condiciones. El gauge de radiación me impone otras 5 condiciones, porque tengo estas 4 más el hecho de que la traza vale 0. Pero una de estas 5 condiciones, que es que H00 sea igual a 0, es redundante con esta otra. Por lo tanto, al final tengo 8 condiciones independientes, con lo cual de 10 me baja a 2. Así, bueno, este fue un cambio que hice respecto. Igual ustedes todavía no tienen estos apuntes, se los voy a mandar cuando terminemos la unidad, que quizás sea hoy. Creo que va a ser hoy, si no, lo subimos en la primera media hora de la clase que viene. Muy bien, vamos ahora a meternos con el apasionante y actual problema de la detección de las ondas gravitacionales. A ver si por lo menos podemos empezar a entender cómo funciona LIGO, ¿no? Un poquito nada más, porque es hiper complejo toda la parte ingenieril que hay detrás. Bueno, si yo tengo dos masas, ¿no?, que están en un campo gravitatorio, ya sabemos cómo calcular la aceleración relativa de dos masas, ¿no? Dos masas que estén sometidas a un campo gravitatorio, o sea, que estén cayendo en un campo gravitatorio. La aceleración relativa de esas dos masas que están cayendo va a estar dada por la fuerza de marea gravitacional, que se acuerdan que yo les conté más de una vez que esto tiene que ver con el gradiente de la aceleración provocada por el campo gravitatorio. En realidad por ahí una aclaración que vale es
a veces las palabras a veces se usan diferente, incluso yo mismo a veces puedo usarlas con diferente significado. Si uno tuviera que ser riguroso y elegir un lenguaje, uno, digamos, el potencial gravitacional sería el phi, ¿no? Y muchas veces se usa la palabra campo gravitatorio para el gradiente de phi, o sea, lo que sería la aceleración gravitatoria. ¿Eh? El 9,81 metros por segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces el potencial gravitatorio sería el potencial newtoniano phi, y el campo gravitatorio sería el gradiente que tiene que ver con la aceleración que induce campo, este campo gravitatorio. Por eso a veces el campo gravitatorio se usa para específicamente el gradiente de phi, pero también a veces se usa para denotar el g mu nu. Por eso a veces se presta confusión. En la medida que uno tenga claro a qué se está refiriendo, está todo bien. Entonces, bueno, recordamos a nuestra vieja conocida ecuación de desviación geodésica, ¿no? Donde acá está la aceleración relativa, porque tiene que ver con la aceleración del vector de desviación, ¿no? Y estos son el vector tangente de las tetravelocidades de las masas. Bueno, vamos a considerar el caso en que yo tengo dos cuerpos que están prácticamente en reposo en un sistema de referencia global inercial. Acuérdense que eso es un sistema de coordenadas en la cual en cierta región la métrica se puede aproximar por la de Minkowski. Muy bien. Si están en reposo, entonces el tetravector velocidad es directamente 1, 0, 0 vector, porque no hay velocidad. Hay solamente la componente 0, ¿no? Entonces, vamos a escribir esto en coordenadas, en estas coordenadas, con lo cual reemplazamos estos índices por índices griegos. Entonces, bueno, la componente 0 no me dice nada. Acá, uy, me faltó poner un índice que por supuesto no me permite, bueno, por una cuestión de este programa, no importa, voy a hacer esto así, hacer así. Hacer así. Ahí. Muy bien. Esta es la ecuación, digamos, ¿por qué? Porque acá acá tendré que poner acá así, un índice griego para hacerlo correcto esto, así. Entonces acá me queda solamente mu igual a 0, nu igual a 0 acá. Entonces me queda 0, 0 acá. O acá si tuviera nu, mu y acá, qué sé yo, rho sigma, que tendría rho igual a 0 y sigma igual a 0 solamente. En rho igual a 0 y sigma igual a 0 son las únicas componentes que son distintas de 0. Con lo cual en esta suma doble me queda solamente el 0, 0 acá. Y esto vale 1, ¿no? Para T0 vale 1. Entonces me queda esta ecuación. ¿Se acuerdan que en el gauge estamos trabajando en el gauge de radiación? Porque estamos en el vacío. Acá estamos despreciando lo que sería, en inglés se llama la back reaction, o sea, la retroacción o retroalimentación del campo gravitacional generado por estas masas. Estamos despreciando el campo gravitacional generado por estas masas, porque suponemos que son chicas, con lo cual el gauge de radiación vale, porque estamos en el vacío. O sea, por más que haya masas, es el vacío, porque estamos despreciando el campo gravitacional producido por estas masas. Entonces, en el gas de radiación, ¿se acuerdan que esto incluía que gamma 00 vale 0? El tensor de Riemann linealizado, que es el que hay que poner acá, esta componente, la que me interesa, vale esto. Bueno, ¿cómo demuestro que valga esto? Acá es donde
les muestro este cálculo auxiliar, que es el único componente que me interesa. Única, acá en realidad hay, digamos, 16 componentes, en realidad 10 componentes, ¿no? Que me interesan, en principio. Acá está el cálculo. Agarro la ecuación que habíamos obtenido para el tensor Riemann en función de los símbolos de Christoffel, simplemente poniendo aquí estos dos índices en cero. Entonces pongo en la fórmula general, pongo en cero estos dos índices, ¿no? Bueno, esta, ¿se acuerdan? Era la expresión general para el símbolo de Christoffel a primer orden en gamma, ¿no? Y esto, como sube y bajo índices con el tensor de Minkowski, esto equivale a esto. Y acá me interesa, por un lado me interesa el gamma 0 mu sigma. Acuérdense que es simétrico acá en mu 0. Así que por un lado me interesa este tensor, estas componentes. O sea que acá pongo 0, alfa igual a 0, pongo alfa igual a 0, me queda esto. Y acá tengo 0 mu, coma gamma, estoy suponiendo gamma mu sigma. Este se cancela con este, porque acuérdense que tengo 0 mu 0, acá, mu sigma, 0. 0, mu, 0 mu, sigma. Bueno, esto se cancela, mu, 0. ¿Por qué era esto? Bueno, después se los comento. Esto ahora tengo una laguna, como quien dice. Bueno, el 0, 0, bueno, si acá pongo 0, 0 acá, tengo esto. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí, no, por supuesto, perdón. Pues tuve una laguna. Esto es 0 porque en el que es de radiación, el gamma 0 nu, el gamma 0 sigma es igual a 0, lo mismo que el gamma 0 mu. Disculpen, tuve una laguna. Bueno, listo. Esto es 0 por el que es de radiación. Este término es 0 por el que es de radiación, me queda esto solo. Y acá lo mismo, acá si yo pongo alfa igual a mu igual a 0, ¿ya? Alfa igual a 0, me queda solamente 0, porque en realidad, por el que es de radiación, esto vale 0. Así que cuando yo tengo en cuenta estos resultados y los reemplazo aquí, me queda solamente esto, que lo reemplazo por esto vale 0, esto lo reemplazo por lo que es acá, me queda esto, este término vale 0 por esto. Así que me queda este y este que lo reemplacé por esta expresión. Acá está. ¿eh? Pero como yo trabajo a primer orden en gamma, este término lo desprecio y me queda solamente este. ¿eh? Así que esto a primer orden en gamma es esto. Que es lo que acá puse acá. El coma 00 es la derivada segunda respecto del tiempo. Acuérdense que el coma denota derivada parcial. Entonces, esta es la demostración de por qué esto es igual a esto. Esto es igual a esto. ¿eh? Muy bien, entonces esta es la ecuación, ¿no? Esto lo tenemos que reemplazar acá. Muy bien. Acá la primera conclusión que llegamos es que la aceleración relativa
de dos masas, o siguen la aceleración porcentual. ¿Por qué digo eso? Porque, digamos, esto, hablando de orden de magnitud, ¿no? En orden de magnitud, porque obviamente acá hay distintas direcciones, que después lo vemos, pero orden de magnitud, digamos, las aceleraciones relativas entre dos masas, pero porcentuales, o sea, este X lo paso entre comillas dividiendo, el orden de magnitud de eso va a ser el orden de magnitud del tensor de Riemann. Pero el orden de magnitud del tensor de Riemann tiene que ver con el orden de magnitud de gamma. Entonces, supongamos que yo tengo dos masas suspendidas no libremente por dos soportes, y que esa separación sea medida por el método de interferometría de rayos láser, ¿no? Que concretamente es lo que se usa en LIGO. Otra forma, que este es el método que hoy en día se usa. Otra forma que se intentó en la década del 60 y 70 por un físico llamado Joseph Weber, fue la siguiente. Si yo tengo dos masas, pero que son parte de una pieza sólida de material, y le atraviesa una onda gravitacional, entonces, como es un sólido, lo que va a ocurrir es que va a sufrir tensiones, ¿no? Entonces, cierto tipo de sólidos, como ustedes sabrán, tienen frecuencias de resonancia. Entonces, si yo hago pasar una onda, que si fuera una onda de sonido, uno puede encontrar en forma más notoria algún tipo de resonancia elástica. En el caso de una onda gravitacional que es extremadamente débil, ya lo vamos a ver, es más difícil. Pero el efecto de una gravitacional, como el efecto de una onda gravitacional, es separar y acercar, ¿no? las masas, porque infla y desinfla el espacio entre las masas, es similar al efecto que tiene que atraviesa una onda de sonido. Va a provocar tensiones. Si la frecuencia de esa onda gravitacional es parecida con alguna frecuencia de resonancia del sólido, podría ocurrir que uno detectara algo, ¿no? Esta fue la idea que utilizó Joseph Weber para hacer el primer experimento registrado tendiente a detectar ondas gravitacionales. Después vamos a ver ese experimento. El tema es que para fuentes astrofísicas de las más razonablemente intensas que no se le pueden ocurrir, uno espera que la amplitud de estos gamma sea del orden de 10 a la menos 17. Esto implica, en orden de magnitud, un desplazamiento relativo de 10 a la menos 17. Si yo tengo un sólido, como el que utilizó Joseph Weber, del orden de 1 metro, tenía menos de 2 metros de un cilindro que usaba Weber, hago 1 metro por 10 a la menos 17, eso es un centésimo de, de Fermi, o sea, es el 1% del diámetro nuclear. Entonces, uno se imagina que no es fácil de detectar ese tipo de efectos, ¿no? O sea, por eso la gran dificultad de detectar ondas gravitacionales. Entonces, un poco para hacer un primer paneo de los tipos de detectores, acá puse 4. El que ocupa más lugar en esta transparencia es el que no se está usando más, porque, bueno, hay muchas más expectativas de encontrar cosas por otros métodos. Los detectores resonantes, ¿no? Entonces yo tengo una barra y lo que tengo es algún tipo de transductor electromecánico, o sea que transduzca las señales elásticas en señales eléctricas, ¿no? Pues se llama transductor, ¿no?
Entonces, esas señales yo las amplifico, ¿no? Y todo esto tiene que estar con muy bajo ruido, porque si no puedo detectar cualquier cosa, ¿no? Em, este tipo de detectores, o de barras, del orden de un par de metros de tamaño, explora frecuencias del orden de los 1000 Hz, que tiene que ver con las frecuencias de resonancia de este tipo de sólidos, ¿no? Entonces, eh, quiso Joseph Weber, después de algunos años de haber fabricado un cilindro de aluminio con una frecuencia de resonancia vibracional de 1660 Hz, ¿no? Bueno, allá por 1968, por ahí, anunció haber detectado ondas gravitacionales. Bueno, el problema es que nunca pudo ser reproducido este experimento por ningún otro grupo experimental. Joseph Weber siguió insistiendo con la validez de su descubrimiento, es más, en la década del 70 siguió haciendo experimentos con su cilindro y seguía anunciando que descubría efectos, pero nadie pudo reproducirlo, con lo cual quedó. Joseph Weber pasó a la historia de la ciencia, se lo sigue respetando en cuanto a ser un pionero, no es que se lo considere un chanta, porque realmente fue un pionero, trabajó mucho, trabajó duro en esto, pero evidentemente se apresuró a hacer un análisis estadístico y un análisis de las posibles fuentes de ruido que tenía su experimento. De hecho, todo experimento de ondas gravitacionales tiene fuentes de ruido que son insalvables. Por eso, como vamos a ver, la única forma que hubo de detectar eh, ondas gravitacionales fue con dos detectores. El LIGO es un detector mucho más sensible que el de Weber, pero si hubiéramos tenido un solo LIGO, nunca habríamos podido tener la certeza estadística de haber detectado ondas gravitacionales. Porque es imposible aislar todos los ruidos, y más cuando uno busca señales que involucren oscilaciones de un centésimo del diámetro de un núcleo, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con esta enumeración de detectores, eh, el otro gran conjunto de detectores son los que se basan en interferometría láser, ¿no? Eh, que involucra concretamente LIGO, ¿no? LIGO y Virgo. LIGO son unos interferómetros que tienen digamos, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero cada brazo tiene varios kilómetros de largo y lo que se busca es ver si la longitud de un brazo varía respecto de la del otro brazo debido al pasaje de una onda gravitacional. Pero bueno, ya al estar hablando de 2 kilómetros en lugar de 2 metros, entonces el 10 a la menos 17 de 2 kilómetros, bueno, ya se empieza a ser comparable al diámetro nuclear. Más allá que igual, imagínense detectar una fluctuación del diámetro nuclear en un brazo de 2 kilómetros tampoco es fácil, ¿no? Y bueno, y justamente las frecuencias que explora están entre los 1000 Hz y los Hz. O sea, toda la aparatología detrás de estos interferómetros permite explorar esa ventana. Y, como les dije, hay dos. Uno en el estado de Luisiana y otro en el estado de Washington. Acuérdense, no confundan el estado con el Distrito Federal, la capital de Estados Unidos. Washington está en el extremo noroeste de Estados Unidos. Luisiana, bueno, ustedes saben que está en el sudeste o centro-sudeste de Estados Unidos. Y bueno, entonces después vamos a comentar, ¿no? Cómo fue ese evento donde por fin se detectó una onda gravitacional. Bueno, hay otro proyecto que se llama PTA, por Pulsar Timing Array, o sea, un arreglo de medir tiempos de pulsares,
que son una serie de radiotelescopios en distintos lugares del mundo, apuntando a muchos pulsares. Es un proyecto en desarrollo, del cual todavía no se habla mucho, pero bueno, está en desarrollo y se espera, se tiene esperanzas de algún día obtener resultados. Digamos, si pasa una onda gravitacional, después vamos a hablar un poquito más, pero si pasa una onda gravitacional, puede modificar los tiempos de llegada de los pulsares. Yo puedo correlacionar cómo cambian los tiempos de llegada de los pulsos, perdón, de los pulsares, de los pulsos de los pulsares, y entonces estimar que pasó una onda gravitacional en el camino entre el pulsar bueno, y mi radiotelescopio. Les recuerdo que un pulsar es un objeto muy compacto que está rotando, como un faro que está rotando. Normalmente son estrellas de neutrones que tienen fuertes campos magnéticos y emiten en rayos X, entre otras frecuencias, pero bueno, eh, las más importantes son los rayos X. Entonces, yo puedo ir contando, y realmente son muy precisos. Realmente tienen un momento angular bastante grande, van rotando y tienen un periodo muy preciso cada uno, con lo cual es fácil detectar pequeñas variaciones en eh, en los tiempos de llegada. Si yo tengo una pequeña variación, voy a detectar que hubo un periodo en donde el pulso se demoró un poquitito respecto a lo que yo esperaba que me hubiera llegado, ¿no? Bueno, y finalmente el cuarto gran proyecto es el LISA. Bueno, el LIGO, van a encontrar que aparece LIGO y a veces aparece A-LIGO, que significa Advanced LIGO, que es básicamente el que se está utilizando ahora, que es nada, es el LIGO, pero con una serie de mejoras que se hicieron a todos los que son los detectores, la eliminación de ruidos y demás. Y lo mismo está el LISA y el ELISA, pero bueno, ya hoy en día se habla de, el LISA es el ELISA, que sería por el inglés Enhanced LISA, por mejorado, ¿no? Pero sigue siendo un proyecto LISA. No así el PTA, que bueno, ya hay radiotelescopios apuntando, pero el LISA sigue siendo un proyecto que tiene que ver con lanzar 3 satélites separados por una distancia de unos pocos millones de kilómetros, con lo cual, y bueno, y ahora les voy a dar más detalles sobre ese proyecto, pero están, digamos, son 3 satélites que forman un triángulo y cada par de satélites están unidos por rayos láser que van y vienen. Entonces, eh, se hace interferometría láser. Es un análogo del LIGO, pero en lugar de tener 2 kilómetros de brazo, mi brazo tiene 1.000.000 de kilómetros. ¿Mm? Con lo cual va a permitir eh, no solamente hacer un análisis con menor ruido, sino explorar otras frecuencias de ondas gravitacionales. Que eso también es muy importante. Pues ya me estoy dando cuenta que no estoy poniendo la... Están viendo ustedes todo esto con... Disculpen, me olvidé de poner modo presentación. Así que estaban quemándose las pestañas viendo... Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno, vamos a detenernos un cachitito en qué consistió este gran descubrimiento de la primera detección confirmada de ondas gravitacionales. Bueno, fue en el 14 de septiembre de 2015. Aunque nosotros nos enteramos el 11 de febrero de 2016. Porque entre el evento de detección y el anuncio público hubo que trabajar varios meses en el análisis de los datos, ¿no? Para entender realmente qué significaba esta señal. Estas son las, las curvas, ¿no?
Bueno, estos son, como les dije, los dos lugares donde se hace, están los dos detectores, ¿no? Uno en Hanford y el otro en Livingston. Y acá lo importante es esto, que ambos detectores recibieron la misma señal. Entonces, si hubiera tenido un solo detector, nunca habría podido estar 100% seguro de que esto era una señal producto de otra cosa local. Pero como ambos lo recibieron y son detectores que están a más o menos 3.000 kilómetros de distancia, evidentemente no es producto de alguna microterremoto ni algún tren que pasó ¿no? por Luisiana o por Washington, ¿no? Y lo que es más, ustedes saben que desde hace, digamos, 2, 3 décadas que se están trabajando en lo que es eh, gravedad numérica, sobre todo simulaciones numéricas de agujeros negros binarios, perdón, sistemas binarios de agujeros negros orbitando uno alrededor del otro y ver cuál es el proceso por el cual se terminan fusionando. ¿Por qué agujeros negros? Bueno, porque se esperaba, y de hecho es lo que ocurrió, que la primera detección de ondas gravitacionales iba a ser de una fusión de dos agujeros negros, porque es el evento más energético imaginado que se puede producir en el universo que libere ondas gravitacionales eh, detectables. Entonces hay como una especie de librería de formas de onda generadas por simulaciones numéricas de fusiones de agujeros negros, ¿no? Binarios. O sea, agujeros negros que venían rotando y como la rotación genera ondas gravitacionales, las van emitiendo, van perdiendo energía, de a poquito, no es una, eh, no es una curva exacta, sino que es una espiral, ¿no? Que se va achicando el radio, va aumentando la frecuencia, se van acercando hasta que finalmente terminan fusionándose o uniéndose, ¿no? Este, bueno, entonces cuando se comparó, ¿no? Acá está la comparación de ambas curvas superpuestas. Cuando se comparó esta curva con la biblioteca que se tenía de posibles fusiones de agujeros negros con todo un rango enorme de masas, efectivamente se descubrió que correspondía concretamente a la fusión de dos agujeros negros, uno de 36 masas solares y el otro de 29 masas solares, más o menos a unos 1.300 millones de años luz de distancia. Y también se estimó, en función, ya les digo, de las simulaciones numéricas previas, que es la que mejor ajusta esta curva, que el agujero negro resultante fue de unas 62 masas solares. Si yo sumo 36 más 29, concluyo que se liberó una energía equivalente a 3 masas solares. Y eso en pocos segundos. O sea, imagínense, acuérdense la fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado, ¿no? La energía equivalente a 3 masas solares es gigantesca. Después vamos a compararla con alguna otra cosa para que vean lo que significa eso, ¿no? Después, em, el mismo año 2015, hacia fin de año, porque esto perteneció a una primera corrida, digamos, de LIGO, que duró unos meses, ¿no? Entonces, significa que estén constantemente en funcionamiento, ¿no? Encendidos, ¿no? Detectaron el 26 de diciembre otra señal correspondiente a otra colisión de dos agujeros negros más chicos. ¿Mm? Bueno, acá fíjense la distancia de ¿no? Que no nos detuvimos. 1.300 millones de años luz de distancia.
Esto es muy lejos. Imagínense la energía que tiene que haber liberado, por acá está 3, para que hayamos podido detectarlo nosotros. O sea, esto fue emitido hace 1300 millones de años luz, de años. O sea, encima piensen que en esa época el universo era un 10% más chico que ahora. ¿Eh? Porque ya es una escala en donde ya el universo, o sea, la expansión de Hubble se siente. En esta época era un 10% más chico el universo. O sea, estaba todas las galaxias estaban en promedio un 10% más cerca. Bueno, este segundo colisión era de 2 agujeros negros más chicos que la primera. La distancia es más o menos del mismo orden de magnitud y fue anunciado a mediados del 2016. La segunda detección. Bueno, en realidad, estos que están acá hablan de distancias. No es mucho lo que uno puede decir, algo uno puede decir, pero no mucho sobre en qué dirección estaban estos agujeros negros. Porque con 2 directores, acá están Livingston, ¿no?, en Luisiana, y Hanford en Washington. Pero con dos detectores no me alcanza para hacer una triangulación que me acote la dirección. Yo con la triangulación entre comillas que puedo hacer con 2 detectores, lo que me señala es una franja bastante amplia del cielo. Pero luego se agregó un tercer interferómetro láser de, digamos, de una sensibilidad bastante comparable en Italia, el proyecto Virgo, que es análogo al LIGO. Esto estaba en Italia, que permitió en 2017, donde ya Virgo estaba funcionando bien, detectar por primera vez la fusión no de 2 agujeros negros, sino de 2 estrellas de neutrones. Es una señal más débil. 2 estrellas de neutrones por el límite de Chandrasekhar, que ustedes quizás no lo conozcan, pero el físico indio Chandrasekhar, allá por la década del 30, encontró cuál es la masa límite que puede tener una estrella de neutrones. Y es del orden ¿no?, de 2 masas solares, por un orden de magnitud. Entonces, cuando yo tengo una fusión de 2 estrellas de neutrones, necesariamente implica la fusión de 2 objetos que tienen cada uno una masa de poco más de una masa solar. A diferencia de estos agujeros negros, que acá tenían 36 y 29 y 14 y 7, ¿no? Pero bueno, por primera vez se detectó las ondas gravitacionales de 2 estrellas de neutrones. Y esto fue detectado tanto por LIGO como por Virgo. Y entonces pudieron triangular y más o menos establecer una porción del cielo de donde habían venido esas ondas, con lo cual 70 observatorios de todas partes del mundo, especializados en distintas porciones del espectro electromagnético, ¿no?, telescopios ópticos, telescopios radiotelescopios, incluso telescopios de rayos X, como el satélite Chandra, apuntaron hacia esa región y encontraron señales electromagnéticas. O sea, la correlación electromagnética de la señal gravitacional. Y permitió identificar, tomando el espectro de esa luz, elementos como el oro. O sea, material eyectado, ¿no? Imagínense que una estrella de neutrones, que generalmente es el producto final de una supernova, de algún tipo de supernova. En una supernova, la onda de choque genera todos los materiales pesados, tales como el oro, uranio, todos los materiales más pesados que el hierro, se generan en la onda de choque de una supernova. Entonces, en las inmediaciones de las estrellas de neutrones se espera que haya este tipo de elementos. Entonces, cuando se fusionaron estas 2 estrellas de neutrones, eyectaron
buena parte de estos elementos que habían sido fabricados previamente por sus supernovas progenitoras. Y se detectó el espectro asociado a estos elementos. O sea, realmente notable esto, ¿no? Esto fue en el año 2017, o sea, la primera detección conjunta de un evento cósmico, tanto en el espectro electromagnético como en el espectro gravitacional. Y si ya vamos un poquitito, ¿no?, al estado actual, se han sumado unos cuantos eventos más, ¿no? Esto es un resumen que tiene, por un lado, esto es un gráfico, digamos, que tiene ya un año más o menos. Estos azules, acá está, fíjense, esta es una escala de masas de agujeros negros. En este caso de agujeros negros, ¿no? De masas, ¿no? Estas son, ¿no?, en azul, las 10 fusiones de agujeros negros que fueron detectadas por LIGO y Virgo, ¿no? Hasta hace unos meses. Ahora hubo una nueva corrida de funcionamiento de LIGO y Virgo y se han detectado algunas decenas más de eventos que se están analizando. Que se están analizando y bueno, y se van a... Los resultados concretos, con estimación de las masas, ¿no?, de los miembros involucrados en cada caso, se publicarán de aquí a unos meses, ¿no? Bueno, acá tenemos 10 fusiones, acá están. Esto significa las masas de los antecesores y la masa del agujero negro resultante. ¿Ven? Están todos más o menos acá, estos están en las masas de los progenitores, digamos, entre 20, 30 masas solares. El agujero negro resultante tienen masas entre 40 y hasta 80. Fíjense este monstruo acá, en donde se fusionaron un agujero negro de unas 30 y pico de masas solares, 40 y pico masas solares, se fusionaron en uno de 80 masas solares. Y acá algunos más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, unas 7 masas solares, como el que vimos recién, el segundo evento. 7 masas solares, unas 14 masas solares que se fusionaron en uno de 20 masas solares. ¿eh? Este, eh, Después, acá tengo en amarillo estrellas de neutrones de masa conocida, ¿no? Estas son estrellas de neutrones, ¿no? Como verán, las estrellas de neutrones están entre 1 y 2 masas solares, tal cual indica Chandrasekhar. Acá está toda la... buena parte de las masas de neutrones, de las estrellas de neutrones conocidas. Bueno, y acá está el evento este que les dije, de la fusión de dos estrellas de neutrones. Esas son las masas, ¿no? Y que dieron lugar a este objeto, que como está acá, bueno, lo más probable es que termine siendo, o que ya sea que ya sea, de hecho ya sea, porque ya esto pasó hace muchos millones de años, un agujero negro, ¿no? Eh, bueno, estos serían agujeros negros, muchos de los cuales, fíjense que están con masas entre 5 y 20 masas solares. Acá están. Estos son agujeros negros que yo puedo detectar con mis telescopios de rayos X, ¿eh? Que es la población de agujeros negros detectada. O sea, esto ya esta población se ha ido eh, incrementando, no sé, en los últimos 30 años, descubriendo nuevos candidatos a agujeros negros donde
el análisis de los objetos que orbitan alrededor de ellos permiten asegurar que son agujeros negros. O sea, ¿por qué? Porque permite calcular la masa. Si no, no estarían acá. ¿Cómo hago yo para calcular agujeros negros? La masa de agujeros negros, bueno, teniendo algún compañero que esté orbitando, ¿no? Muy bien. Esto es un poquito para tener el pantallazo de las detecciones de ondas gravitacionales y de la población de agujeros negros. Yo les cuento para que sepan que agujeros negros, aunque digamos, tenemos detectados en la galaxia una docena de agujeros negros, hay motivos para pensar que hay muchos miles de agujeros negros solamente en nuestra galaxia. Quizá podría haber incluso cientos de miles. Pero bueno, obviamente no es fácil de detectar. Y esta es la última transparencia antes de ir a la pausa. Esto es algo bastante fresquito. Esta transparencia no la podría haber incorporado a principios del curso, porque esa es una noticia que fue del 20 de abril de este año. Se anunció la observación de la fusión de dos agujeros negros, pero que tiene esta particularidad. Hay mucha discrepancia entre la masa de uno y la del otro. Como la distancia es formidable, 2.300 millones de años luz, esto es mucho. Esto es mucho. Ya estamos hablando de una etapa en donde el universo era cerca de un 20% más chico que ahora. Las masas, uno 30 veces más que el Sol y el otro 8 veces más que el Sol. Y esta diferencia de masas, las simulaciones numéricas lo que predicen es que acá aparecen varios armónicos superiores significativos en lo que es el espectro de la onda gravitacional, ¿no? Lo que pasa todavía que hay que tienen que trabajar mucho con estos datos todavía, por esto es algo muy preliminar. Pero acá quería compartir con ustedes este video que me pareció muy interesante, que por supuesto es una simulación numérica, ¿no? Esto supuestamente simularía, no es la aurora boreal, sino que son las emisiones de ondas gravitacionales, ¿no? Supuestamente. Esto es hecho, digamos, en cámara lenta, porque acá lo que estamos viendo son milisegundos previos a el momento de la fusión final. Acá está el aumento, ¿no? de esta imagen. Estamos a 7 milisegundos previo a la fusión final. 4 milisegundos, 3. La energía, la potencia aumenta. Y acá ya estamos en los últimos milisegundos, que estamos ralentizando los últimos milisegundos. Bueno, ahí termina la simulación. Pero eso es simpático. Bueno, esto es algo, obviamente es trabajo en curso, porque esto es un anuncio preliminar. Vamos a hacer una cosa. Si les parece, les cuento esto y después hacemos la pausa. Entonces, vamos a pasar al siguiente proyecto que se llama el PTA, Pulsar Timing Array. If you look up an image of the Earth and Moon, perdón. you're going to get a picture where they're quite close together. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el proyecto, no?
estar constantemente monitorizando un conjunto de pulsares, ¿no? Obviamente con una medición de sus tiempos de llegada de los pulsos de gran precisión, porque en realidad las demoras en la llegada del pulso producto del pasaje de una onda gravitacional es muy chiquita. Estos pulsares muchos de los cuales rotan tan rápido alrededor de sí mismos, ¿no? Que en algunos casos rotan 1000 veces por segundo, ¿no? Bueno, ocurren cosas raras en una estrella de neutrones. Hay unas cosas que se llaman, digamos, la versión de estrellas de neutrones de lo que en inglés se dice starquakes, que en realidad en español no encontré ninguna palabra, o sea, creo que se dice sismos estelares. No creo que haya una palabra para starquake, pero ustedes se imaginan, es terremoto de estrellas, o sea, el análogo de un terremoto en la Tierra, pero sería estrellomoto, sería la palabra, o estelarmoto, no sé, pues, terremoto, ¿no? Movimiento terrestre y estrellamoto, no sé, bueno. Alguna palabra debe existir y si no, se podía inventar. Starquakes. Bueno, se espera que los starquakes sean poco frecuentes en este tipo de pulsares. Para que tengan una idea, un starquake en una estrella de neutrones puede significar que una montaña, entre comillas, ¿no? De 5 milímetros de altura, ¿no? Se desmorone, ¿no? Y caiga y se aplane esa región. O sea, una estrella de neutrones es una estrella como la que tiene la masa del Sol, pero con un radio, en lugar de tener 1.000.000 de kilómetros, un radio de 30 kilómetros, ¿no? Entonces, es una montaña de 5 milímetros que se desmorone, puede crear un starquake. Bueno, pero se supone que acá es poco común, digamos, es poco frecuente. Lo mismo si este pulsar está acretando materia, bueno, puede variar la frecuencia de emisión de los pulsos, pero no, se espera que no sean frecuentes esos fenómenos, con lo cual, si yo hago un seguimiento, ¿no? De la correlación entre los tiempos de llegada de cada uno de esos pulsares, que pueden ser, por ejemplo, 50, por decir algo, en función de sus posiciones angulares, yo puedo obtener información de eventuales ondas gravitacionales que hayan atravesado su camino, ¿no? Piensen que las frecuencias de las ondas gravitacionales tienen que ver con las frecuencias del fenómeno que las produce. Entonces, imaginémonos un sistema binario de agujeros negros que estén orbitando uno alrededor del otro con una órbita típica de entre 1.000.000 y 1.000.000.000 de segundos. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, 1.000.000 de segundos es el orden de magnitud de un año. Entonces, dos agujeros negros que estén orbitando una órbita de una vez por año emiten ondas gravitacionales con una frecuencia de menos de un millonésimo de Hertz. Bueno, eso yo no lo puedo detectar con LIGO. Pero quizá podría detectar algo con este método. Que si me ve una onda gravitacional, ¿no? Donde, fíjense que la longitud de onda de esta onda, si la frecuencia es de 1 sobre... si el periodo es de un año, ¿cuál es la longitud de onda? Un año luz. Entonces, y acá sería 1000 años luz. Entonces, si yo tengo dos pulsares que están a una distancia de ellos de 20 años luz, bueno, yo puedo
detectar, y pasó una onda gravitacional, puedo detectar que la distancia efectiva, ¿no? El camino óptico que recorrió el pulso de uno se vio modificado de una manera diferente al del otro en su camino hacia la Tierra, ¿no? Claro, acá tenemos el problema de la sensibilidad de esto. Bueno, se espera que se puede detectar fenómenos, pero no que fenómenos de agujeros negros del orden de 10, 20, 30 masas solares orbitando entre sí, sino un fenómeno mucho menos frecuente, pero no por eso imposible, que es cuando se produce la fusión de dos galaxias, como va a ocurrir entre Andrómeda y la Vía Láctea, ¿no? Dentro de, no me acuerdo, pero tipo 5 o 6 mil millones de años, en algún momento quizá ocurra que el agujero supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y el agujero supermasivo que se cree que también está en el centro de Andrómeda entren a orbitar uno alrededor del otro. Pero eso, bueno, en nuestro universo, en donde hay miles de millones de galaxias en el universo observable, entonces no es tan improbable que ocurra una fusión de galaxias de forma tal que dos agujeros negros, cada uno con millones o decenas de millones de masas solares, o sea, estamos hablando de un sistema binario de dos agujeros negros masivos, cada uno con varios millones de masas solares de masa, ¿eh? Produzca una onda gravitacional con frecuencias en este rango que nos lleguen a nosotros, que atraviese nuestra galaxia y que mediante este método, ¿no? Eh, podamos detectar. Pero fíjense lo pequeño que es este efecto, que para este tipo de eventos, la variación en el tiempo de arribo se espera que sea de unas pocas decenas de nanosegundos, ¿eh? Por eso es que yo no podía detectar por esto si fueran agujeros negros comunes de 10, 20 masas solares. Fíjense, por ejemplo, que eh, por ejemplo, una frecuencia de un año, ¿no? O sea, de 1 sobre año, un siglo por año. ¿Qué es esto? Pero yo me equivoqué, sí, es verdad, un año tiene algo más de 10 millones de segundos, no 1 millón de segundos. Entonces, yo puedo hacer un experimento tipo... eh, o sea, pongámosle, si en un momento del año, ¿no? Tengo un retraso en ese pulso de 20 nanosegundos, por ejemplo, que estoy, no sé, en la cresta de la onda, ¿no? Medio año después voy a estar en el valle de la onda, ¿no? Con lo cual, en lugar de tener un retraso de 20 nanosegundos, voy a tener un adelanto de 20 nanosegundos. Si yo descubriera eso, podría inferir que pasó una onda gravitacional, ¿no? Entre ese pulsar y nosotros. Estos pulsares pueden estar, en general, dentro de nuestra galaxia. O sea, estamos hablando de un fenómeno de dos agujeros masivos orbitando por ahí a 1.000 millones de años luz, la onda gravitacional que nos llega a nuestra galaxia y que modifica el tiempo de llegada de un pulsar que esté, por ejemplo, a unos pocos miles de años luz o cientos de años luz de distancia. Esa es la idea detrás de el PTA, ¿eh? Veremos si hay noticias en los próximos 10 o 20 años. Veremos. Bueno, si les parece, hacemos la pausa acá. Dejo de